Muy buenas a todos, mi nombre es Esteban García López y junto a mi compañero Juan Camilo les vamos a presentar la solución que planteamos al desafío 1 de Informática 2. Bueno, para empezar, el problema consistía en un generador de funciones, el cual nos entrega datos por el puerto analógico y de acuerdo a esos datos tenemos que calcular lo que es la frecuencia, la amplitud e identificar el tipo de onda que se está entregando. En este caso, el generador de funciones solo nos puede entregar tres señales, que son cuadradas, senoidales y triangulares. Bueno, en el análisis llegamos a la conclusión de que lo que es la amplitud y la frecuencia se pueden calcular muy fácilmente. La amplitud es simplemente coger el valor máximo y el valor mínimo de los datos, restarlos y dividirlos por 2 y convertirlos respectivamente a voltios. Y ya la frecuencia se llegó a la conclusión de que era necesario coger los valores máximos que hacen referencia a lo que es pico y pico y obtener mediante la fusión micros los microsegundos que se demoran en llegar de pico a pico, y dándonos eso el periodo y ya simplemente reemplazarlo en la fórmula de lo que es frecuencia para así obtener lo que es la frecuencia. Ya para la identificación de ondas, lo que es la cuadrada es sencilla ya que simplemente el valor es constante cuando está en el pico o en el valle. Ya la senoidal y la triangular utilizamos una lógica que consiste básicamente en tomar los valores anterior y después del pico y restarlos y según un umbral de error verificar qué tipo de onda es. Y de esta manera tener como todo el sistema completado. Hola, en este video vamos a mostrar cómo funciona nuestro sistema de identificación de ondas utilizando un Arduino y un módulo LCD. Este sistema es capaz de identificar tres tipos de ondas: cuadradas, triangulares y senoidales. En el hardware tenemos un Arduino conectado a un generador de señales y un módulo LCD. El generador de señales envía diferentes tipos de ondas al Arduino, que luego procesa los datos y muestra la información en el LCD. También tenemos dos pulsadores, uno para iniciar la recolección de datos y otra para detenerla. Cuando se pulsa el primer botón, el sistema comienza a recolectar los datos del generador de señales. Estos datos se almacenan en un arreglo durante la recolección. El sistema calcula el periodo de la onda y la frecuencia en función del tiempo entre los picos de la señal. Al presionar el segundo botón se detiene esta recolección de datos. En este punto, el sistema analiza los datos para determinar el tipo de onda, luego calcula la amplitud y muestra los resultados en el LCD. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el sistema. Bueno, para empezar, primero presionamos el primer botón para empezar la recolección de datos. Y nos va a salir el mensajito recolectando datos. Después presionamos el segundo botón para terminar la recolección de datos. Nos muestra la onda detectada, la amplitud y la frecuencia. Y eso sería todo de cómo funciona pues el sistema más generalmente. Bueno, a continuación les voy a explicar toda la porción de código necesaria para implementar las dos funciones que es de la amplitud y la frecuencia, y la recolección de dichos datos en un arreglo dinámico. Bueno, para empezar, básicamente incluimos la librería de Liquid Crystal i2S para no tener que hacer tantas conexiones en el Arduino. Definimos dos funciones void, ya que estamos utilizando manejo de memoria, por lo tanto no necesitamos que estas funciones retornen algún valor. Estos se les pasan un puntero, una variable long, un data o sensor que es básicamente los datos que nos entrega el sensor y otro puntero a un valor a una variable llamada actual value. Ya en lo que es la amplitud se le pasa en lo que es el arreglo, o sea, se le pasa el puntero del arreglo dinámico y un puntero de amplitud. Bueno, acá básicamente estamos definiendo como constantes y short los pines, el pin
analógico que nos entrega el generador y los dos pines de los dos pulsadores. Acá definimos las variables necesarias para la recolección y calculación de estos datos. Básicamente utilizamos las variables más óptimas posibles en lo que veíamos posible. Definimos lo que es los pines, si son tipo input o de salida. Básicamente todos son input. Nosotros realmente al final solo mostramos todos por un LCD, entonces no necesitamos tener un output en algún lado. Inicializamos el LCD y le damos un mensaje de bienvenida. Bueno, ya en lo que es el loop, cuando el pulsador uno sea oprimido, o sea, cuando el valor sea high, entonces él básicamente me va a empezar me pone una variable que es recollecting in true, que básicamente lo que hace es que empieza a recolectar los valores. En el LSD me imprime lo de recolectando y me lee el valor que está en el sensor. Y cada uno de esos valores me los empieza a agregar en lo que es el array dinámico que normalmente la dimensión de este array la tenemos configurada en 200 como el rango máximo de los datos para que podamos calcular las ondas. Ya básicamente llamamos la función que es calculate period, que básicamente lo que hace esta función es que él me pasa hasta que llegue al valor máximo. Básicamente, actual value se va asignando lo que es lo que entra del sensor y voy verificando que si actual value es mayor que lo que me está entregando el sensor, quiere decir que los datos del sensor empezaron a bajar. Entonces ya ese es un pico. Entonces, con la variable long time micros, ya que esto nos entrega microsegundos, que es una variable entera muy larga, por eso necesitamos el long, la empezamos a almacenar en time. Entonces, esto funcionaría hasta hasta que vuelva a encontrar el segundo pico, ya que acá en first time le asignamos time. Acá validamos que esa variable ya no sea, o sea, que ya se haya llenado alguna vez para así poder hacer la resta entre los dos periodos de tiempo y sacar lo que es el periodo. O sea, de esta forma calculamos el periodo y ya aquí simplemente hacemos conversión, ya que 1 millón de microsegundos equivale a un segundo, entonces se hace la conversión a segundos y en la frecuencia se hace acá la fórmula de la frecuencia para obtener la frecuencia. Ya lo que es calcular la amplitud, esto sucede cuando se detiene el ciclo y se empieza, o sea, y se quieren mostrar los datos. O sea, en stop recolating es cuando se pulsa el segundo pulsador y ya termina de recolectar datos. Entonces, en calcular la amplitud le pasamos los datos del array y el puntero de amplitud. Y básicamente lo que hace esa función es que me encuentra el valor máximo posible y el valor mínimo que tiene todo ese arreglo. Y simplemente los resto y los divido por 2, asignándolo a lo que es la amplitud. Una vez que esto esté listo, simplemente lo que resta es convertir esa amplitud a voltios con una regla de 3 sencilla y así obtenemos el voltaje. Este voltaje encontramos que tiene un margen de error de 1,3 voltios después de del voltaje que es 6. Entonces básicamente acá lo que hacemos es arreglar ese margen de error para que nos dé el dato más preciso. Ahora voy a dar una revisión más detallada del código que se utilizó para identificar los diferentes tipos de ondas en una señal. Voy a analizar cada función y iré discutiendo las decisiones tomadas en cuanto a variables y estructuras. Voy a comenzar con la función principal que es Calculated of Wave, que es la responsable de determinar el tipo de onda basándose en los datos de entrada. Esta función toma un puntero a un arreglo de enteros que contiene los datos de la señal muestreada y está basada en en unos ciertos condicionales. Que el primero me chequea si los datos
corresponden a una onda cuadrada. En caso afirmativo me retorna 3. En caso negativo me avanza el siguiente condicional que chequea si la onda se trata de una onda triangular. Caso afirmativo retorna 2. Caso contrario, avanza el siguiente condicional de que me chequea si es una onda sinoidal. En caso afirmativo me retorna 1. Si no se cumple ninguna de esas tres condiciones, se va a retornar el valor 4 que lo tomamos como onda desconocida. Ahora veamos la función check square wave que identifica si los datos corresponden a una onda cuadrada. La onda cuadrada se caracteriza por alternar entre dos niveles distintos. En esta función se recorre el arreglo de data desde el segundo hasta el penúltimo elemento. Para cada punto se verifica si el valor actual es diferente de sus dos vecinos adyacentes. Si encuentra un valor que no cumple esta condición, devuelve false, indicando que no es una onda cuadrada. Si todos los puntos cumplen la condición, devuelve true. Ahora vamos a revisar la función que identifica ondas triangulares que tienen pendientes que cambian abruptamente en sus extremos. Para identificar una onda triangular, primero se calcula la derivada discreta que representa la pendiente entre puntos consecutivos. Utilizamos un arreglo de doubles. Utilicé doubles debido a que necesitaba una mayor precisión en los cálculos de los datos. Y en el arreglo de derivate se van a ir guardando las pendientes que se van calculando dentro de este bucle for. Luego contamos los cambios abruptos en las pendientes utilizando la variable abrupt change. Si los cambios en la pendiente superan un umbral definido, 10 en este caso, y si hay suficientes cambios abruptos con comparación con el tamaño de la muestra, la función va a retornar true, indicando que es una onda triangular. En caso contrario, va a retornar false, indicando que la onda no es triangular. Finalmente, revisemos la función checkSinuidalWave que identifica ondas sinusoidales mediante el análisis de cambios suaves en la pendiente. La función calcula la deriva discreta de manera similar a la función de onda triangular. Luego cuenta cuántos cambios en la pendiente son suaves, es decir, aquellos donde la diferencia entre cambios consecutivos es menor a 5.0. Si la mayoría de estos cambios son suaves, la onda se considera senoidal. El uso de Double para la derivada nos asegura una mayor precisión en los cálculos, por eso se utilizó en contrario de float. Y la comparación de los datos suaves permite detectar la naturaleza de la onda senoidal. Ahora va a hacer un poquito la justificación de las variables y estructuras utilizadas. Hemos usado los tipos de dato int para los datos de la muestra porque son números enteros adecuados para representar las muestras de las ondas. Para los cálculos de las derivadas discretas utilizamos double, como dije anteriormente, para obtener una mayor precisión en los resultados. Los arreglos derivate almacenan las pendientes y se procesan en bucles for, que en estos casos son ideales para iterar sobre elementos dentro de un arreglo de manera más eficiente. Las estructuras de control como if y for son elegidas por básicamente simplicidad y eficiencia en la evaluación de condiciones y procesamiento de los datos.